Buenos días, profe. Mi nombre es Claudia Burgos. Les explicaré mis teorías, los estilos de aprendizaje y por qué creo que son importantes que se tengan en cuenta en la escuela. Em, Como docente de formación, creo que uno de los retos que enfrenta la educación, no solo en Colombia y en el mundo, es que después de pandemia y teniendo en cuenta nuestros tiempos actuales, la educación necesita replantearse cuáles son esos aprendizajes básicos y más allá de los contenidos, hacia una educación como la que nos presenta Gustavo, que nos reevalúa que hay aprendizajes indispensables en la vida, ¿no? Como el hecho de cuidarnos, como el hecho de saber que cómo nos estamos formando, cómo vemos el mundo, cómo vemos los objetos con los que interactuamos, con las personas, cómo nos estamos comunicando y cómo estamos enfrentando los diferentes retos, los diferentes cambios a los que constantemente nos vemos sometidos. En nuestros tiempos eh, hemos experimentado variedad de cambios drásticos a nivel económico, cultural, social, y la educación también debe evolucionar en ese proceso, mmm, ya que la supervivencia de nuestra especie lo requiere. Abordaremos un poco lo que son los estilos de aprendizaje y por qué es tan importante aplicarlos en el aula. Entonces, entenderemos que como un estilo de aprendizaje, eh, tomaremos en cuenta todas las maneras como el ser humano aprende y reuniendo diríamos que es un conjunto de factores sociales, factores físicos, contextuales, geográficos, mmm, que inciden mucho en la manera como el ser humano aprende. En los estilos de aprendizaje vemos que tienen en cuenta los procesos cognitivos, otros hacen referencia y énfasis en la experiencia, otros en referentes físicos como el dominio de un hemisferio de nuestro cerebro o en los cuatro cuadrantes, otros en los aspectos sociales y en el hecho de que todos los seres humanos tenemos diferentes inteligencias. El modelo de Fabel y Silver, en este caso, lo que busca es eh, identificar que los estudiantes aprendemos de diferentes formas y que de acuerdo a cómo aprendemos se podrían clasificar en sensitivos o intuitivos. Que cómo nosotros podemos recordar mejor un tema de manera desde lo visual y desde lo auditivo verbal. La manera como organizamos la información. Hay estudiantes que las captan de una, como hay otros, como yo, que necesitamos paz, papás, somos más dispendiosos y por eso nos demoramos en hacer las tareas. Profe, dentro de los fundamentos teóricos que tienen estos autores, Felder y Silver, miramos que ellos analizan el sujeto, se vuelve a hacer énfasis en cómo percibe, cómo aprende, organiza, procesa y comprende esa información. Entonces tenemos los estudiantes sensitivos, intuitivos, visuales, verbales, reflexivos, secuenciales y globales. Y eso tiene que ver con la adquisición del lenguaje. Eh, este modelo me parece interesante, profe, porque eh, identifica esos mecanismos de adquirir conocimiento y tiene en cuenta las preferencias de aprendizaje de los estudiantes, qué son los aprendizajes significativos necesarios para que haya sinergia y
las metodologías que utilizan los docentes para poder enseñar sus temáticas. Dentro de las aplicaciones en el aula, vemos que hay variedad de actividades que se podría realizar con ellos. Los intuitivos, miren, resolución de acertijos, de casos policíacos, donde la observación, donde la acción, donde el análisis se conjugan, el aprendizaje sensitivo, entonces la pintura, el arte, expresar. mm, me conecto yo con los movimientos literarios como el romanticismo y como emociones y sentimientos que expresó la Revolución Francesa llevaron a un actuar de la gente en su tiempo para declararnos ciudadanos, para lograr nuestra independencia, o en temas filosóficos como mm, como el hombre siempre ha estado en busca de la felicidad y esa felicidad se ha plantado desde tiempos antiguos y tenemos las escuelas de la felicidad donde nos dan diversos puntos de vista que hasta el día de hoy aplican y entre ellos ahorita se hace mucho énfasis en llevar una vida estoica. El aprendizaje visual, entonces nuestras guías, nuestro aprendizaje, eh, como lo vemos, tiene que estar cargado de parte teórica, de una parte emocional, de una parte visual. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda recordar. Entonces, todas las estrategias visuales son importantes. El aprendizaje global, entonces aquí simplemente vemos cómo los estudiantes aprenden. En el caso de los movimientos literarios, cómo con una fotografía él puede captar la esencia de ese movimiento. No necesita más. Y lo aplica en y lo aplica en manifestarlo de manera verbal. Eh, yo en lo global podría colocar como casos especiales que he observado, por ejemplo, realizar esos ejercicios de lógica formal, donde he observado estudiantes que los resuelven y cuando usted les va a preguntar el proceso no saben cómo lo hicieron, pero lo entienden. O sea que vemos que en la práctica sirven mucho, o sea, son muy ágiles mentalmente. Miramos el aprendizaje verbal, entonces ese aprendizaje verbal o esos estudiantes verbales que se expresan a través de la palabra o a través de sus escritos, entonces como toda una marcha de debates, de mesas redondas, de lecturas, la clase magistral, van a captar de manera perfecta la esencia de lo que se busca enseñar. El aprendizaje activo, entonces esto es un conjunto de todo para activarse, entonces porque el verbal, a diferencia del activo, le gustan las actividades solos, me incluyo, tengo problemas para socializar. Y en el activo, el conocimiento se pone en práctica y se ve sus aplicaciones. ¿Y cómo trabajo en eso? Trabaja mejor con otros. Me parece interesante el hecho de poder desenvolverse en grupo y poder crear sinergia entre todos con un mismo fin. Está el aprendizaje inductivo, deductivo, partiendo de lo general o de lo particular para llegar a casos generales. En el caso de las escuelas de la felicidad o de los momentos literarios, entonces el inductivo necesitaría ver las características, lo que pasó como la gente, lo que estaba pasando históricamente en el contexto, cuáles eran los temas para llegar a entender el movimiento como tal. En cambio, los que ven aprenden de manera global, lo que les decía, una pintura, un poema y captan la esencia del movimiento. Miramos también el modelo de Cole, que es uno de los utilizados en las universidades y que se está aplicando en las escuelas, porque este personaje nos habla que aprendemos con algo que en mi materia es importante y es la
estar siempre activa la curiosidad, y esa curiosidad se va a poner en examen a través de la experiencia, y esa experiencia nos va a llevar a la práctica, al hecho de que de lo que debemos seguir o de lo que debemos dejar a un lado. Me gusta el cuadro del modelo de Cole porque nos plantea cuatro mecanismos necesarios para adquirir conocimiento. Entonces ese pensar, ese experimentar, eh, esa parte teórica, esa parte de aplicación y esa parte de sensaciones. Entonces creo que tiene los ingredientes necesarios para generar aprendizajes significativos en todas las áreas. Este señor, a diferencia del modelo de Felber, ve que la experiencia y la percepción son importantes, y de aquí nacen cuatro tipos de aprendizajes. Entonces, los convergentes, los asimiladores, los convergentes, los asimiladores y los acomodadores, y los divergentes, perdón, acá. Y dentro de este pensamiento lo que vemos, hay unos que también son muy teóricos, como los convergentes. Los divergentes en cambio son más reflexivos, más emocionales. Los asimiladores tienen que conectar con la realidad, y el acomodador es el práctico, el que no le pone tanto pero a la cuestión y lo hace, ya. La diferencia con otros modelos, que además de ver cómo procesamos y cómo captamos la información, este modelo lo que busca es generar aprendizaje. Y por eso nos presenta esas cuatro variables del actuar, del pensar, del experimentar y del aplicar, para poner a prueba esos conocimientos. La aplicación en el aula, pues me parece que se puede dar en todas las áreas a través de la experimentación, el hecho de aplicar pruebas IFES, eh, eh, la invención, la creatividad, poner en práctica la creatividad en varias áreas. En mi área, por ejemplo, de filosofía, el hecho de conectar esas escuelas de la felicidad con nuestra actualidad y poderlo representar a través de un cómic, a través de una historia, a través de un TikTok, que genere risa. El TikTok, por ejemplo, me parece una plataforma que sintetiza el pensamiento y que genera diferentes emociones. Por eso las personas tienen captada su atención allí. También tenemos el modelo de los cuadrantes, en el cual miramos que esos corticales del cerebro manifiestan unas características específicas para aprender. Este señor, eh, este modelo del cerebro fue análogo a la forma de la Tierra, y lo dividió en cuatro partes. Esas cuatro partes nos dan un todo para poder actuar, para poder pensar y para poder vivir en sociedad. Entonces tenemos que hay expertos, estrategas, organizadores y comunicadores. Entonces esa palabra experto nos lleva a pensar en personas que son sumamente frías, nos lleva a pensar en personas que les gusta todo muy minuciosamente hecho, y que por lo tanto no van a trabajar con los demás, sino van a buscar trabajar en solitario. La aplicación en el aula, entonces los contenidos tienen que ser para este tipo de aprendizaje muy relevantes, como el resto, despertar sentimientos, instintos. Entonces la experiencia también tiene que ir de la mano, además de que acá es importante también la forma y la organización de cómo iban nuestros contenidos. Entonces las imágenes, los organizadores gráficos, visualmente que sean llamativos, y muy importante que me gusta de este modelo, o sea que ese aprendizaje tiene que tener una hora y también una proyección en el futuro. Esa es la diferencia con otros aprendizajes.
El modelo de los hemisferios cerebrales me parece también interesante porque acá ya el cerebro se divide en dos, pero hay una parte que es lógica y otro que es holístico. Entonces, uno va a actuar siempre la razón y otro va a ser más impulsivo. Entonces, el uno va a ser muy bueno en matemáticas y el otro muy bueno verbalmente. Entonces, miramos la dominancia de un hemisferio en cada uno de nosotros. Y no quiere decir que no los tengamos los dos los utilizamos, pero hay uno que lo utilizamos más que el otro. Entonces, las actividades que se pueden presentar en el aula son interesantes porque aquí tendríamos actividades de creación, de invención, de expresión artística, de lógica matemática, de operaciones formales, de temas más complicados. Los dos se podrían fusionar eh, para poder activar esas dos zonas del cerebro y a ver qué pasa. Y por último tenemos a nuestro Garden que nos habla de que no poseemos una sola inteligencia sino varias y que el contexto y esos aspectos sociales, religiosos, económicos, geográficos inciden mucho en el aprendizaje que podamos adquirir. En la clase, pues, imagínense en utilizar a Garden, variedad de actividades, kinésticos, eh, que requieran moverse, eh, eh, tocar instrumentos, o sea, fusionar todas esas inteligencias en un solo tema. Entonces, por ejemplo, yo en mi área pienso la filosofía, las escuelas de la felicidad, relacionarlas con la música, entonces con ese sentimiento que nos trae lo que entendemos de felicidad, con escritos, con obras de arte, con lo que pensaban estos autores. Entonces, de aquí radica que estos estilos de aprendizaje se incorporen en el aula, los mezclemos, los usemos por solos, pero siempre estemos en contacto con ellos para renovar el aprendizaje. Y también teniendo en cuenta, profe, eh, el, el, esos principios básicos del buen vivir, que son la piedra pilar para que los demás contenidos y y las demás competencias se hagan más efectivas. Gracias.